alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Christian Hån-Havit fue un médico misionero noruego en Etiopía. Nació en 1911. Nació en un pequeño pueblo al sur de Noruega. Su familia aceptó el adventismo cuando él tenía unos 5 años. Al terminar el 12º grado, Christian recibió apoyo financiero en las oficinas adventistas en Oslo para estudiar medicina y convertirse en misionero. Cuando terminó sus estudios, fue enviado por la Iglesia Adventista al norte de Noruega. Allí estudió para convertirse en cirujano, cuando recibió un llamado en 1949 para reemplazar a un médico enfermo en Etiopía. Junto a su esposa y sus 2 hijas, con gusto dejaron su hogar. Al principio el doctor Hån-Havit no tenía muchos pacientes. Pronto descubrió por qué. La gente temía que si moría en un hospital adventista, no podría entrar al cielo. Un día un hombre joven llegó al hospital con una obstrucción intestinal. La familia preguntó si el doctor Hån-Havit podría prometer una operación exitosa. El doctor pudo prometer hacerlo mejor, así que la familia no permitió el procedimiento. 2 días después, el paciente estaba tan mal que sentía que se moría. Le pidió al doctor Hån-Havit que hiciera algo. Aún sí tenía que operarlo. El doctor Hån-Havit oró y luego operó al hombre. Por la gracia de Dios, la intervención fue un éxito. El hombre regresó a su casa. Las noticias del éxito procedimiento viajaron rápido y después de esto, el doctor Hån-Havit tuvo muchos pacientes. El doctor Hån-Havit no era solo un médico, sino que también trabajaba como electricista, plomero, carpintero, constructor y mecánico. Muchas veces lo encontraban debajo de un carro mientras los esperaba y sus manos estaban llenas de aceites. La enfermera venía del hospital y avisaba que los pacientes estaban listos para la operación. Se lavaba las manos y operaba un bocio enorme o a un paciente con un parto difícil. El doctor Hån-Havit amaba a los etíopes y quería hacer todo lo que podía hacer para ayudarlos. Reparaba sus máquinas de coser, sus carros y otros aparatos mecánicos. Le gustaba enseñar a la gente a ayudarse a sí misma. Una mañana de 1975, después de haber trabajado 26 años, unos 300 ladrones saquearon y destruyeron el hospital. Quemaron la casa del doctor Hån-Havit y amenazaron con matarlos a él y a su esposa. Se refugiaron en la casa de un amigo cercano. Al día siguiente, un avión los trasladó a la seguridad de la capital, Addis Abeba. Uno podría imaginar que el doctor Hån-Havit se quedó en casa después de esta aterradora experiencia. En lugar de eso, se mudó al hospital Himbi, al oeste de Etiopía, donde trabajó hasta su retiro. Siguió sirviendo a Dios hasta su muerte, en 1994, a la edad de 83 años. Para más historias sobre misioneros pioneros, visite enciclopedia.adventista.org. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 9. ¿Cómo vivir la ley? Sean bienvenidos a Más de tu Palabra.
Feliz sábado, querida familia. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Más de su Palabra, el espacio donde estudiamos juntos, donde compartimos la palabra de Dios y predicamos del amor de Jesús. Pastor, bienvenido, el pastor Jorge Luis Rodríguez con nosotros. Muchas gracias, Delín. Un gusto para mí poder compartir este espacio nuevamente contigo y también con los amigos que están en sintonía desde distintas partes del mundo y de nuestro territorio de la división interamericana. Amén, así es. Y continuamos con el estudio de este maravilloso trimestre que es sobre el éxodo de Egipto. Y hoy la lección para este día es cómo vivir la ley, la lección número 9. Es interesante, pastor, esta lección tiene mucho de qué hablar, así que vamos a pedir el Espíritu Santo que nos ayude a entender este mensaje tan maravilloso para no solamente discernirlo, sino también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a recibir lo que hoy vamos a aprender y darnos la fuerza para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, hemos llegado ya cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Le entrega la ley, una ley buena, justa y santa. Eso dice Pablo en Romanos 12. Exactamente. Pero más adelante, en los versículos siguientes, desde el capítulo 21 del Éxodo hasta el 23, Dios le entrega a Moisés otras leyes más. Aparte de los 10 mandamientos, la ley justa, buena y santa, también le entrega otras leyes más. Y cabe preguntarse, ¿qué diferencia hay entre las primeras leyes dadas en el monte Sinaí, el Decálogo, y las otras leyes que vinieron posterior? ¿Eran diferentes? ¿Cuál era la diferencia entre ellas? Mira, en sentido general, las leyes del Antiguo Testamento, especialmente en este caso el libro de Éxodo, se pueden dividir en dos grupos, en dos categorías, y el folleto las menciona. Están las leyes apodícticas y están las leyes casuísticas. ¿Qué es una ley apodíctica? Una ley apodíctica es lo que hoy en día conocemos como un principio. Es una ley universal que se aplica en todo momento para todas las personas, en todos los tiempos. Es un principio. Quizás la palabra que hoy en día podamos utilizar más para definirla es un principio. No matarás. Ahí no hay que especificar que esta ley es para hombres o para mujeres, o si es para niños o para adultos, o si es solamente para los que viven en determinado territorio o para... No, es una ley universal, es un principio. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no codiciarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Estas son leyes apodícticas, son principios generales. Hay otro grupo de leyes que se denominan leyes casuísticas. Y yo creo que el nombre tiene que ver con eso, con casos. Casos, quizás casos y cosas, diría alguien por ahí. Casos. Tú te das cuenta que las leyes apodícticas son como una manta que abarca todo. No cometerás adulterio. Acuérdate del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero las leyes casuísticas suelen comenzar con un sí o con un cuando. O sea, Dios está previendo una situación en concreto. Cuando hagas esto, cuídate de esto. Cuando tal cosa suceda, entonces procede de esta o cual manera. Dios está hablando de un momento puntual, de un caso concreto al que se aplica esa ley o donde se debe aplicar ese concepto. Ahora bien, las leyes casuísticas obedecen a los principios, suelen ser la aplicación de los principios. El principio, la ley apodíctica, es abarcante, es universal, es general. En la casuística se aplica el principio, pero a una situación particular, a una situación determinada, y por lo tanto puede tener excepciones o tiene ya un rango más reducido de aplicación. La lección habla de un término que es Código del Pacto. No sé si el Código del Pacto abarca los 10 mandamientos más estas leyes casuísticas, ¿no? Casuísticas, o el Código del Pacto se refiere solamente a esas ordenanzas casuísticas. El Código del Pacto contiene leyes apodícticas, pero no son los 10 mandamientos. El Código del Pacto empieza justo la sección que se conoce como Código del Pacto, que va desde finales del capítulo 20 de Éxodo hasta el capítulo 23. Y está organizado de esta manera.
comienza con leyes apodícticas, Éxodo 20, 22 al 26, donde Dios allí le dice, mira, cuando me hagas un altar, hazlo de tierra y de piedra, no uses piedra labrada, no uses gradas para que no se descubra tu desnudez. Es un principio general. Cada vez que el israelita fuera a hacer un altar. Luego vienen entonces una sección de ordenanzas casuísticas, que es Éxodo 21:1 al 22:27. La lista es larga. Sí. Luego ahí hay de todo. Vamos a verlo más adelante. Ahí vamos a desempacar un poquito algunas de estas leyes. Ahí están las leyes de los esclavos, que a mucha gente hoy en día hace que le duela la cabeza. La Biblia hablando de la esclavitud. Vamos a ver un poquito más adelante de eso. Luego vienen otra vez leyes mayormente apodícticas, 22:28 al 23:19. Y luego viene un llamado entonces a la obediencia y la promesa de entregar la tierra prometida en las manos, que es Éxodo 23, versículos 20 al 33, que es el pasaje con el que vamos a finalizar este repaso. De manera que el código del pacto contiene de ambas. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo de ley apodíptica en medio del código del pacto, creo que es el capítulo 22 o 23, que empieza diciendo, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, respeta al príncipe, no sobornes a los jueces. Es una ley apodíctica, es un principio general, la justicia, la equidad, el no al soborno, pero se encuentra también dentro del código del pacto. Me llama la atención que además, dentro de las secciones que habla de la esclavitud, como usted bien lo dijo, la servidumbre, violencia y homicidio, leyes relacionadas con la responsabilidad civil por daños a terceros, Correcto. Justicia social y protección a los débiles como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, también contiene el calendario sagrado. Las fiestas. ¿Cuáles eran esas fiestas, pastor? Está la Pascua. Sí, la Pascua marca el inicio, pero la fiesta como tal es la de los panes sin levadura. 7 días, los 7 días después de la Pascua. Te las voy a decir en orden. Luego viene entonces la fiesta del Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua, y luego está la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba ya en el otoño. Cada fiesta, que duraba varios días, estaba también a la vez, giraba en torno a un día en particular. Por ejemplo, la fiesta, cerca de la fiesta de los tabernáculos estaba el toque de la trompeta, que es el Rosh Hashanah, el día de Año Nuevo, seguido por el día de la expiación. Y también está en el principio del calendario, estaba la Pascua, era la que marcaba la fiesta del tanto de los panes sin levadura, y se usaba como punto de partida para contar los 50 días hasta el Pentecostés. Es impresionante, usted puede leer, si usted quiere ver cómo aún en aquel entonces muchas de esas leyes se aplican hoy día en nuestra actualidad, porque hay muchos principios, como usted bien lo dijo, pero también ese código de pacto que se puede adaptar hoy día a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Cabe resaltar, no es que la ley se aplica hoy en día, porque ningún país tiene las leyes codificadas con esta misma terminología. Yo diría más bien, Daylin, que el principio detrás de estas leyes ha sido la base de muchas sociedades modernas. Ahora, ¿por qué tantas leyes? Entiendo que una sociedad debe estar regida por leyes, por principios, porque si no, imagínense. Y Dios lo dejó bien claro con los 10 mandamientos, como usted lo dijo al principio. Son principios universales que se pueden aplicar a cualquier cultura, tiempo, ¿verdad? O nación. Pero ¿por qué estas leyes tan específicas? ¿Realmente qué trataba de mostrar Dios al otorgar este código de pacto adicional? Mira, en primer lugar, voy a contestar la última pregunta. ¿Qué procuraba Dios? Yo creo que si algo el Pentateuco deja bien claro es que a Dios le importa cada aspecto de la vida humana. Es correcto. Fíjate, y si tú sigues leyendo el libro de Levítico, por ejemplo, Levítico te dice cómo tratar con las plagas, con la palabra pandemia hoy en día nos hace pensar en el COVID, pero con enfermedades contagiosas, cómo lidiar con la purificación, con infecciones. Lo que la Biblia llama lepra en el libro de Levítico, se puede más que todo aplicar a enfermedades contagiosas, dermatitis e infecciones de la piel. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con los animales, con el cultivo de la tierra? ¿Cómo cultivar la tierra? ¿Cómo construir una casa? O sea, recuerda en primer lugar, cuando uno lee el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, que tienen todas estas legislaciones, uno puede sentirse un tanto abrumado y quizás no ver qué relevancia tiene eso para mí hoy en día. Hay que recordar que en este preciso momento, Éxodo 20, 21, 22 y 23, Dios acaba de liberar a un pueblo. Entonces, lo primero que una nación hace cuando declara su independencia es promulgar una constitución. Sí, una reglamento. O sea, el esclavo
Nosotros vemos la ley hoy en día como algo restrictivo. La ley está para prohibir, pero no. Los esclavos no tienen ley. No tienen, porque no tienen derechos. Tan pronto Dios libera a su pueblo, Dios le da la ley. O sea, la ley es un símbolo de libertad. Entonces, Dios promulga su ley, la ley suprema, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y luego procede a darle otras leyes. ¿Por qué esas otras leyes? Porque Dios no solamente está estableciendo un pacto con su pueblo, Dios también está formando una sociedad. Los hebreos tenían 400 años bajo el yugo esclavizador de los egipcios. Nunca habían tenido propiedad, así que no sabían cómo lidiar con la propiedad privada. Nunca habían tenido un sistema judicial propio, no sabían cómo hacer la justicia. Entonces Dios tiene ahora que empezar como si fueran niños y ordenarlos como sociedad. Decirle, miren, así se manejan los aspectos judiciales, así se manejan estos temas. Y voy a comenzar con un tema que yo sé que a mucha gente le retumban los oídos, la esclavitud. Para muchos, sobre todo los occidentales, recordamos cuando empezamos en esclavitud, lo que se vivió en nuestro continente hace 200, 400 años. Pero la esclavitud a la que la Biblia se refiere no tiene nada que ver con la práctica moderna de la esclavitud. En la Biblia, y si tú lees el Éxodo 21, que es el capítulo que más trata sobre las leyes de la esclavitud en la Biblia era un método de pago. O sea, se puede comparar al trabajo hoy en día. Sí. Por eso yo una vez leí un chiste que decía que la esclavitud no se abolió, sino que se redujo a 8 horas diarias o 40 horas a la semana. No. Pero tú le debías dinero a una persona, no tenías para pagarlo, pues tú le trabajabas a esa persona. Pero no importa el tamaño de la deuda, según la ley hebrea, lo máximo que tú podías servir eran 6 años y al séptimo salías libre, 7 años. Entonces, no era como hoy en día. No hoy en día, como hace 200 años. El esclavo no era una propiedad, era una persona y tenía derecho. Incluso en el capítulo 23, Dios va a decir, si tú golpeas a tu esclavo y le rompes un diente, le tienes que dar la libertad. O sea, con el diente, esa agresión, paga lo que sea que él te debe a ti, sale libre. Y hay varios episodios en los que Dios dice, si tú golpeas al esclavo y lo dejas cojo, tienes que darle la libertad. O sea, Dios está lidiando con una situación mucho menos que deseable, algo que fue normal en nuestro mundo hasta hace muy poco, y Dios trató de lidiar con esa situación de la mejor manera que pudo con este pueblo. Y cuando tú comparas las leyes de la esclavitud y otras leyes del pueblo hebreo y las comparas, por ejemplo, con el código de Hammurabi, para los amigos que leen mucho, yo sé que hoy en día se dice Hammurabi, pero la gente está más acostumbrada a escuchar Hammurabi. Es una ley mucho más progresista, mucho más moderna que cualquier otra ley que existía en aquel entonces. Muestra que su legislador era un Dios bueno, tenía una visión distinta de la sociedad y del mundo. Es lo interesante, que las leyes muestran quién es el legislador. Y con esa ley que él dejó bien claro a Moisés, ese código de pacto, el decálogo, muestran a ese Dios amoroso. Ahora bien, pastor, llega Jesús, los tiempos de Jesús. Jesús menciona en el Sermón del Monte algunas leyes, la ley del talión, dada en el Antiguo Testamento, pero él la amplía más a un punto donde la gente piensa que no es así. Porque dice, ustedes escucharon que el ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo. Exactamente. Ok, vamos a comenzar con la ley del talión. Primero, cuando uno escucha la ley del talión, uno de una vez le da así, se eriza la piel y, ay no, es una ley negativa, muy perjudicial. Yo he visto memes de gente que dice, no, la ley del talión deja a todo el mundo ciego, porque dice ojo por ojo, diente por diente, y la ley sigue mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, herida por herida. Pero no se nos olvide, no se nos puede olvidar que toda nuestra justicia, cualquier país donde tú me estés mirando, si tiene un sistema judicial mínimamente aceptable, está basado en la ley del talión. Porque la ley del talión no instaura la venganza. Es correcto. En primer lugar, la ley del talión no la aplicaba a la persona. O sea, yo no tenía la capacidad de decidir, bueno, me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. O me golpeaste un diente y yo te saco un... La ley del talión nunca fue aplicada por individuos. La aplicaban los jueces. De manera que el objetivo de esta ley no era la venganza. Es el principio de que el castigo debe ser proporcional al crimen. De hecho, fue lo que Dios hizo con Faraón, lo vimos en las lecciones anteriores con las plagas de Egipto. Exacto. Todavía hoy en día, por ejemplo, si tú sufres un accidente y duras 1 año sin trabajar, tú no puedes cobrarle al culpable del accidente el equivalente a 15 años de trabajo.
El castigo va de la mano con el crimen. La pena tiene la intención de compensar lo que se ha perdido. Y es lo que la ley del talión dice. El juez no puede imponer una condena ni mayor ni menor de lo que se perdió cuando se cometió un crimen. Entonces lo que Dios dice es, bueno, usted perdió un ojo, a usted se le paga un ojo. Usted perdió un diente, a usted se le paga un diente. O el castigo equivale. Un golpe, otro golpe. Un pie, otro pie. Una herida, otra herida. O sea, el principio no es, de hecho, la venganza. De hecho, nunca aparece ni en la Biblia ni en ningún registro extrabíblico que la ley se haya tomado literal. Tú golpeaste a una persona y le sacaste un ojo, te sacaron un ojo a ti. Nunca aparece un cumplimiento, una aplicación literal de la ley del talión. El principio de la ley del talión es esa. El castigo debe ser proporcional al crimen. Es lo que enseña. Y es lo que es la noción más básica de justicia. Es la noción más básica de justicia. Vamos a Jesús ahora en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, Jesús dice, el 5, creo que del 13 en adelante, o del 15 en adelante, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y Jesús empieza ahora una serie de declaraciones. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Uno pudiera tener la idea de que Jesús está derogando una ley, de que Jesús está aboliendo una ley y diciendo, esto ya no. Pero cuando tú te fijas en lo que Jesús está haciendo, Él en realidad está tomando la ley y llevándola al corazón. De hecho, está haciendo la ley mucho más severa. Yo prefiero que me dejen a mí con la ley del talión y no con lo que Jesús dijo. Porque, ¿qué dice Jesús en Mateo capítulo 5? Bueno, Jesús comienza diciendo, oíste que fue dicho, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero yo te digo que cualquiera que maldiga a su padre es digno de muerte. Jesús dice, oíste que fue dicho, ¿cuál es la otra? Ponle la otra mejilla que... Sí, esa vamos para allá. Pero hay una que es con el hermano. Pero Jesús dice, bueno, pero yo te digo, ni siquiera te enojes con tu hermano. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Si te obligan a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, no resistas al malo. Y antes mejor orad amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Otra mucho más difícil. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús está diciendo, no hay que llegar a cometer el crimen. Vamos a atacar el mal de raíz en el corazón. Jesús dice, por ejemplo, en el caso del adulterio, la dignidad sexual de una mujer es tan valiosa para Dios que ni siquiera en la privacidad de mi mente, donde nadie tiene acceso, yo debiera pensar en una mujer como un objeto, como en algo que yo puedo codiciar, ni siquiera en mi corazón, ni siquiera donde nadie me ve, ni siquiera ahí. No tengo que llegar al acto. Entonces Jesús toma la ley del talión y la cambia o la hace mucho más severa. Y ahora dice Jesús, en vez de tú procurar la retribución, mejor procura la paz, mejor procura el perdón. Entonces Jesús no está aquí eliminando una ley. De hecho, la está haciendo más severa, la está haciendo más estricta, la está llevando está atacando los motivos del corazón. Exacto, es como que la está redireccionando, porque parece que en aquel entonces los rabínicos habían dado una mala interpretación a la ley, porque era como vengativo, pero Jesús está recordando que las leyes dadas por Dios no van con la finalidad de ser vengativos, sino de buscar misericordia y restaurar, reconciliar la paz entre las personas. Los judíos en tiempo de Jesús, a ver, el ser humano en todos los tiempos, no vamos ahora a cargarle el dado solamente a los hermanos judíos. Uno siempre busca la manera, dicen en mi país, el que hizo la ley, hizo la trampa. Uno busca la manera de navegar allí de la manera como mejor me conviene a mí. Un ejemplo fue el que le pasó a Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús debatían porque sabían que la ley dice, Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, no hay problema, yo no tengo problema con eso. Bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? Bueno, yo defino mi prójimo como me conviene a mí para amar a los que a mí me conviene y los que yo quiero amar. Jesús dice, no, Señor, eso no es así. Y ahí cuenta la historia, por ejemplo, Lucas 10 del buen samaritano. Jesús lo que está tomando es esa ley, esa interpretación cerrada de la ley, esa interpretación que busca mi conveniencia. Dice, no, Jesús, vamos ahora a llevarlo al corazón, a cambiar
tu forma de ser. Exacto. Pastor, vemos también allí rápidamente cuando viene Jesús, muchas de las leyes, muchas de las secciones de ese código de pacto eran con sacrificios, pero ya Jesús llega, Jesús muere. Entonces, ¿en qué medida debemos considerar vigente hoy, en pleno siglo XXI, año 2025, cuáles leyes, tanto dadas por los 10 en el Sinaí, los 10 mandamientos, como el código de pacto, están vigentes para hoy? Es más, ¿cómo puede el pueblo de Dios realmente discernir cuáles mandamientos ahora se mantienen, que son eternos, o cuáles son culturales y cuáles otros fueron ya cumplidos en Cristo? No te va a gustar mi respuesta. Todo es válido todavía hoy en día. No. Me voy a explicar para que no salten Sí, de la silla los que están allí. No. Recuerda que la ley, o bueno, no recuerda, pero la ley suele ser un reflejo de su legislador. De manera que incluso, y mencioné al principio, yo pertenezco, tú y yo vivimos en un país en este momento, Estados Unidos, entonces yo no puedo ahora decir, bueno, la Biblia dice que si yo tengo una empleada, entonces me puedo casar con ella. No, yo tengo que aprender. Hay un elemento en teología que se llama fusión, y es que en la Biblia me llega ligado, me llega la palabra de Dios envuelta, por así decirlo, en la mentalidad, en el idioma, en la cultura de las personas que recibieron la Biblia. Pero el principio detrás de la ley sigue siendo aplicable para mi vida personal. Okay. No que yo pueda ahora tomarlo y llevarlo a una corte y decirle a un juez, bueno, usted tiene que darme este veredicto porque la Biblia dice. No me refiero a ese aspecto de la aplicación de la ley. Pero, por ejemplo, cuando tú lees las leyes que Dios dio en el Código del Pacto, te das cuenta que Dios era un Dios de justicia, un Dios de orden. Esos principios deben gobernar mi vida todavía hoy en día. Cuando yo leo las leyes de los sacrificios, ¿qué yo debo ver en ellos? Yo debo ver a un Dios que se preocupa por mi integridad, a quien le molesta o quien se preocupa cuando yo fallo, y que Él busca la manera de que yo pueda enmendar mi relación con Él cada vez que yo fallo. No es que usted va a tomar ahora una ovejita y va a ir a sacrificarla en el patio de su casa, pero yo debo aprender a ver en estos pasajes del Antiguo Testamento, que a muchos cristianos no nos gusta prestar atención, ver el Dios detrás de esa ley, ver el principio detrás de estas leyes. Hace unos días estaba hablando con una persona y le decía, bueno, las leyes higiénicas, las leyes de higiene del Antiguo Testamento, me muestran que a Dios le preocupa la higiene. No debo yo seguirlas al pie de la letra, pero debo recordar que hay un Dios que se preocupa por la higiene del ser humano. Así es. Y aplicarla en mi contexto hoy en día. Incluso las leyes de los sacrificios que ya hoy en día no cumplimos porque se cumplieron en Cristo, pero me hablan de un Dios que cuando el ser humano pecó, Dios tomó la iniciativa de decirle al pueblo, cuando tú peques, esto es lo que debes hacer para buscar la reconciliación conmigo. Qué hermoso, es maravilloso. Pastor, esta sección de ese código de pacto, además de todas esas leyes, Dios es tan maravilloso que da unas promesas, porque Él dice, no solamente te voy a entregar las leyes, sino que muestra su fidelidad al prometerle victoria, provisión y dirección. Sin embargo, después de esa promesa viene una advertencia y tiene que ver con la obediencia de esas leyes. La pregunta es, porque hay una pregunta que sale hoy día, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Pero de acuerdo a esta última parte de esta lección, es que Dios nos pide ser obedientes. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que las exigencias de Dios para sus hijos quizás pueden cambiar la forma de Él formularlas, pero Dios siempre espera madurez, misericordia de sus hijos. Me gusta mucho cómo Dios promete que cuando el pueblo sigue sus ordenanzas, Él hace 13 declaraciones que en primera persona, yo. Éxodo 23:20, yo envío mi ángel delante de ti. Yo seré enemigo de tus enemigos, versículo 22. Afligiré a los que te afligen, también versículo 22. Yo los destruiré a los enemigos. Quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo te concederé larga vida, versículo 26. Enviaré mi terror delante de ti, versículo 27. Llenaré de consternación a todo pueblo donde entres, versículo 27. Haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré la avispa delante de ti, versículo 28. Hay una canción muy famosa inspirada en este versículo. Poco a poco los echaré de delante de ti, versículo 30. Estableceré tus fronteras. Dios es el que dice, yo voy a decir hasta dónde tú llegas. Yo pondré en tus manos a los habitantes del país, versículo 31. Dios promete su presencia. Y tú usaste una palabra, código del pacto, al principio de la lección. Porque en el Antiguo Testamento, el pacto define la relación de Dios con su pueblo. Donde Dios se compromete, pero el pueblo también. Si tú obedeces, entonces estas serán las consecuencias.
Si tú desobedeces, estas serán las consecuencias. Entonces, el llamado de esta lección, pastor, para cerrar, es que Dios promete bendecirnos, pero nuestra parte del pacto es obedecer. Y tal vez donde vivimos en esta cultura donde se habla mucho del amor, donde Dios, sí es verdad, nos recibe como somos, pero también nos transforma. Y esa transformación depende mucho también de nuestra decisión de obedecerle. Dios espera madurez, misericordia y todavía hoy en día Dios espera obediencia de nosotros. Así es. Un mensaje para finalizar esta maravillosa lección a todas aquellas personas que se ven en esa disyuntiva si obedecer o no, que usted pueda dar una palabra de ánimo en estos últimos minutos. Cuando leemos en la palabra de Dios, vemos un Dios que se preocupa por cada aspecto de nuestras vidas. Incluso pasajes como el que hemos estudiado en esta oportunidad, leyes casuísticas de casos que hoy en día quizás, bueno, de seguro no se repiten en la vida de la mayoría de nosotros, pero podemos ver a un Dios que ama a su pueblo, un Dios que se preocupa, que trata de que su pueblo se conduzca de la mejor manera posible. Estudiemos la Biblia y encontremos en ella los principios que nos ayudarán a vivir como el Señor espera. Yo sé que Dios también tiene planes para tu vida y esos planes también incluyen compromisos de parte tuya. No tengas miedo hoy de comprometerte con el Señor, de ofrecerle tu lealtad para también recibir las bendiciones que Él tiene para ti. Oremos para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Pastor, por Oremos. favor. Gracias, buen Dios, por este repaso de esta lección. Te pedimos ahora que nos des la capacidad de vivir la ley como tú esperas que lo hagamos, que podamos conocerte a través de tu palabra y sobre todo, Padre, que podamos vivir como tú esperas y ser una luz para otros en este mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.